Buenos días a todas y todos. Es un gusto y un placer volver a saludarlos y les agradezco mucho que estén nuevamente con nosotros en esta serie de entrevistas que hemos hecho en colaboración con México Actúa. Para nosotros es un gusto poder colaborar desde el sector académico en este análisis del nexo energía, agua y alimentos. Y el día de hoy tenemos una súper invitada, a la maestra María Zorrilla, que ella es experta en políticas públicas en temas de biodiversidad, adaptación al cambio climático y sustentabilidad. Así que yo creo que va a ser un placer y muy interesante esta plática, esta entrevista. Gracias, Lorena. Muchas gracias, doctora Parra, y gracias a ustedes por conectarse, gracias a la Ibero y en particular al Departamento de Salud. Es un gusto para México Actúa llevar esta iniciativa de la mano con ustedes. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar, dentro del marco del Día Internacional de la Alimentación. El objetivo de estas entrevistas es conversar con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos. Estamos muy contentos con la invitada del día de hoy, la maestra María Zorrilla Ramos, académica de la Ibero, y hoy hablaremos sobre producción alimentaria y sustentabilidad. Los invito a que hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Yo tomaré un par de sus preguntas y podemos continuar la conversación en las redes sociales de la Ibero y por supuesto en nuestras redes sociales @México_Actúa. Sin más, doy la bienvenida a María. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer. Es un placer, María. Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, empezando con el tema, ¿nos pudieras contar qué es producción alimentaria sostenible o sustentable? Sí, bueno, voy a partir del origen de qué es la sustentabilidad. La sustentabilidad es esta palabra que escuchamos por todos lados y todo tiene apellido sustentable o verde. Y de repente a veces perdemos el sentido de qué es lo que tiene, cuál es el contenido. Y bueno, no me voy a ir mucho a la historia del concepto de sustentabilidad, pero hay una definición que en este momento y después de muchos años de trabajar es mi favorita. Y la voy a leer, me voy a permitir leerla. Es de Leonardo Boff, que es una persona que admiro mucho y que lleva muchos años también pensando en esto, muchísimos más que yo, realmente es un veterano, es un tipo que ha aportado mucho desde el humanismo a la sustentabilidad. Y él define la sustentabilidad como los procesos y las acciones destinados a mantener la vitalidad y la integralidad de la madre tierra, la preservación de los ecosistemas con todos sus elementos físicos, químicos y ecológicos que posibilitan la existencia y reproducción de la vida de las generaciones actuales y futuras, así como la continuidad, la expansión y la revitalización de las potenciales de la civilización humana en sus distintas expresiones. Y esto lo voy a trasladar a la producción sustentable. Producción sustentable no es nada más orgánico, producción sustentable no es nada más bajo en consumo de energía. O sea, la sustentabilidad implica un elemento de justicia social muy fuerte, un elemento de preservación de la diversidad, y no solamente de la diversidad agroecosistémica o de la diversidad de especies, sino también de la diversidad de la interacción entre los seres humanos y el planeta Tierra. Entonces, la sustentabilidad lo que nos permitiría, en ese sentido, es permanecer, seguir hacia el futuro, sin deshacer, sin quitar en nada la base de la riqueza de la vida, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva, mi perspectiva de producción sustentable es justamente la producción que permite que todo esto se siga dando, que sigamos teniendo la riqueza del suelo, la pureza del agua, la diversidad de especies, pero que también sigamos teniendo comunidades que son económicamente viables y socialmente justas. Entonces, no es cualquier tipo de producción verde, es una producción pues destinada justamente al equilibrio entre los aspectos ambiental, social y económico. Holística, ¿no? Sí, sí. Es evidente que la manera en la que hemos producido alimentos a lo largo de estos años ya no es sostenible, ¿no? Entonces nos tenemos que mover hacia una producción más responsable con nuestros recursos naturales, ¿no? Y por supuesto incluyendo el factor de cambio climático. Entonces hay estudios en donde dicen que si podemos hacer una producción más sustentable de alimentos, podemos ayudar a mitigar
los efectos del cambio climático. ¿Qué opinas tú de eso, María? Pues realmente la relación es muy profunda y aquí hay un reto en la humanidad actual que es cada vez más evidente y es, somos demasiados y entonces es posible así una producción sustentable cuando en realidad lo que necesitas es alimentar a miles de millones de personas, más bien a millones de personas. Eh, y entonces, digamos que estos dos puentes que están totalmente encontrados de quien dice, claro que es posible desde una perspectiva de la producción sustentable, a quien dice, solo es posible con el uso de agroquímicos con grandes extensiones cultivadas. Y este es un debate fuertísimo y es un debate que está presente. Y entonces la pregunta va mucho más a fondo. ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Cómo se está produciendo? ¿Y qué impacto se está teniendo esa producción? Entonces, cuando hablamos de producción agropecuaria, no es nada más decir toda la producción de alimentos. ¿Qué porcentaje de la producción, por ejemplo, se va a alimentar a las vacas que solo come una parte de la población y que también tiene impactos climáticos? Entonces, hay varios temas que están aquí en juego. Está la dieta, o sea, el tipo de dieta alimentaria que es sostenible para la salud y para el planeta. Y que eso, bueno, probablemente ustedes ya lo han hablado y quienes están aquí lo entiendan muy bien, pero no solamente se trata de que tengamos un cierto tipo de alimentación y que esa alimentación sea con la que vamos a sobrevivir todos, que sea carne, leche y trigo al por mayor, sino realmente la producción sustentable en el contexto de cambio climático, desde la mitigación y la adaptación, se tiene que cuestionar también profundamente cuál es el tipo de alimentos que estamos promoviendo. Y en ese sentido quisiera explicar, Lorena, rápidamente, ¿qué es la mitigación y qué es la adaptación a cambio climático y por qué importa? La mitigación tiene que ver con todas las acciones que hagamos como humanidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera o para capturar las emisiones de carbono que ya están, o sea, para capturar el carbono que ya está en la atmósfera. Entonces, mitigación de gases de efecto invernadero quiere decir, por ejemplo, ¿qué pasa con el uso de fertilizantes nitrogenados? El óxido nitroso se sabe que tiene una acción 300 veces mayor que el carbono en el calentamiento del planeta y es uno de los principales fertilizantes que se utiliza. Mitigación también tiene que ver, por ejemplo, con estas grandes áreas donde están las vacas, o no tiene que ser, ni siquiera tiene que ser lo extensivo, o sea, la cantidad de vacas destinadas al consumo alimentario que hay y producen metano en sus procesos digestivos y son una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mitigación también tiene que ver con dejar de expandir la frontera agropecuaria. O sea, la frontera agropecuaria es talar ecosistemas naturales, no solamente bosques y selvas, que son los más evidentes, sino pastizales naturales que no se ven tanto y entonces pues no se nota que hubo una deforestación o que hubo una degradación del ecosistema. Sobre manglares, sobre humedales, por ejemplo, que esto también está pasando ahorita con la palma de aceite en vivo, ¿no? O sea, eso tiene que ver también con este cambio de uso de suelo que también provoca emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y por el otro lado, acciones para reducir, para mitigar los gases de efecto invernadero pueden ser el manejo de suelos. Por ejemplo, el suelo, cada vez está más demostrado que un suelo rico en nutrientes orgánicos, es un suelo que captura mucho carbono. Entonces, el manejo sustentable de suelos es un manejo fundamental. El suelo es nuestro recurso fundamental para la alimentación y para todo, y es uno de los recursos más olvidados. Otro tema, por ejemplo, de la mitigación puede ser el trabajar ecosistemas, por ejemplo, bueno, agroecosistemas, que podrían ser agrosilvopastoriles. Hay como muchas combinaciones para la producción de alimentos que tienen una acción mucho menos impactante sobre la biodiversidad y sobre el cambio climático. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de algo que está pasando ahorita. En México, aunque no se vea, en México hay muchas cosas buenas que están pasando y una de esas es la ganadería holística. O sea, hay gente que no va a dejar de comer vacas, ¿no? Entonces, bueno, una parte fundamental de la sustentabilidad también es el diálogo, por cierto, pero bueno, eso luego lo podemos hablar. Pero hay asociaciones de ganaderos que se están dedicando a hacer que la ganadería no sea una ganadería que deteriore, sino que se llama manejo holístico, por ejemplo, y es cómo rotan los pastizales, cómo alimentan los suelos para que el impacto sea menor. Entonces, digamos que en el tema de la mitigación, la producción insustentable de la alimentación ha sido un factor central, pero la producción sustentable de la alimentación puede ser un factor para realmente apoyar la mitigación de los gases de efecto invernadero.
Y el otro punto que tiene que ver con cambio climático es el tema de la adaptación. La adaptación a cambio climático son todas estas estrategias que podemos hacer para poder resistir a los impactos del cambio del clima. O sea, el cambio climático ya está, no es algo que va a pasar. O sea, la mitigación, digamos, que es esta expectativa de cómo reducir el cambio climático como tal. Pero la adaptación es, pues si ya está aquí, ¿qué hacemos con eso? Y la alimentación y la producción sustentable de la alimentación juega un papel central en todas las decisiones. La producción, y aquí quisiera hablar un poco de todo lo que implica el sistema alimentario, desde la producción hasta el traslado, hasta la decisión de consumo y hasta los residuos que generan, ¿no? O sea, por ejemplo, las cantidades de desperdicio de comida que tenemos en el mundo, o sea, nada más por poner un dato, 30% de los granos se desperdician, pero esto va aumentando en términos de hortalizas o de lácteos o de carne, o sea, los datos son aterradores. Entonces, todo ese circulito no es nada más, o sea, no es nada más la responsabilidad de quien está produciendo en el campo, es la responsabilidad de todos nosotros que estamos tomando decisiones de consumo, tanto de cantidad como de calidad, sobre nuestra propia vida y sobre los alimentos, que impacta a todo el sistema alimentario. Y en ese sentido, la adaptación, por ejemplo, acciones de adaptación, tiene que ver con la preservación de la agrobiodiversidad. O sea, por ejemplo, en México, que somos centro de origen y distribución del maíz, tenemos 50 y tantas razas de maíz diferentes. Hay maíces que sirven para el clima seco, maíces para el clima lluvioso, maíces para zonas más altas. Esa diversidad es fundamental cuando no sabemos cómo va a cambiar el clima. Tener ese repositorio de maíces nos hace decir, bueno, si de repente se vuelve más cálida esta zona, pues este maíz funcionó, puede funcionar aquí. Entonces ese es un aspecto central de la adaptación, pero bueno, si quieres ahí me quedo ahorita, Lore. Buenísimo, ¿no? Muchas gracias, muy interesante, María. Y me gustaría agregar algo que mencionaste en este círculo, ¿no? Que también tiene que ver, por ejemplo, con política pública, ¿no? Y también tiene que ver, por ejemplo, con lo que estamos viviendo hoy en día de factores que no podemos controlar, ¿no? La pandemia, por supuesto, ha modificado la cadena de abastecimiento de alimentos, ¿no? Se están cerrando fronteras, hay cambio en los precios de los alimentos, en el intercambio. ¿Cómo ves tú este tema de qué tan globalizados estamos, o sea, la interconectividad que tenemos en la producción e importación de alimentos? ¿Y cómo ves esta relación dada la pandemia y dado el cambio climático? Sé que es una pregunta enorme, pero ¿cómo ves tú estos tres factores? Lo enorme de la pregunta, lo que evidencia es que todo está conectado. O sea, en realidad son preguntas que tenemos que estarnos haciendo, aunque parezca que estamos juntando todo, porque en realidad todo tiene que ver. Entonces voy a tratar de empezar a responderla por cachitos. La pandemia ha evidenciado una cosa que había quien lo sabía hace mucho, pero es este tema que le llaman One Health o una sola salud, que es la salud humana está profundamente ligada con la salud de las especies y con la salud de los ecosistemas. Entonces, este es un tema que los de la Organización Mundial de la Salud o hay como todo un área de sanidad animal, ya lo manejaban desde hace años, pero ahorita ha hecho visible que es una sola cosa, no podemos ya hablar de cosas separadas, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema de oportunidad con la pandemia, remirar, revisitar las cosas que dábamos por hechas y decir, pues no nos funciona. Entonces, repensemos qué sí nos funciona. Ahora, sobre todo este proceso de los alimentos, otra de las cosas que nos ha dado la pandemia justamente es, y que yo lo veo cada vez más, y por eso sí tengo muchas esperanzas, es este cuestionarnos cómo y qué estamos comiendo, de dónde está viniendo lo que comemos. Y esta cuestión que al final la sustentabilidad tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver con a quién le compro los alimentos, cuál es esa decisión de consumo que yo tomo cada día, y me puedo ir a un lugar donde concentren todo, como puede ser una central de abastos y quién sabe de dónde vino, o puedo decir, a ver, ¿quiénes están cultivando en los alrededores de mi ciudad? ¿No? Así que aquí en la Ciudad de México, bueno, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, que son las zonas de agricultura, está habiendo cada vez más estas organizaciones que se vuelven como
pues las que juntan productores y consumidores. No da, evidentemente la producción no da para los 8 millones de personas que hay en la Ciudad de México y los 21 que hay en la zona metropolitana, bueno, 9 millones de personas en Ciudad de México, no da para eso, pero sí son maneras de empezar a comunicar que ya queremos consumir de otra manera. Entonces, ¿qué pasa con lo que se está produciendo por agricultores de Tlaxcala o por agricultores de Hidalgo? Entonces, una de las cosas es volver a mirar lo que se produce alrededor, que esta es una cosa de nutriólogas y de nutriólogos que te decían, bueno, ¿cuáles son los productos de la estación? Y entonces uno decía, bueno, ¿por qué no voy a comer uvas de todo el año si no están las chilenas y están las de Estados Unidos y siempre va a haber? Y los productos de la estación lo que te marcan también es que esos productos vienen de cerca, ¿no? Las dietas que utilizan la estación es como, pues ahorita viene la naranja, ¿no? Pues entonces consumamos la naranja y la mandarina. Entonces, pues eso quiere decir que eso es lo que se está produciendo aquí cerquita en el país. Entonces, ese conocimiento, o sea, lo que tenemos que aumentar es el conocimiento del impacto de nuestras decisiones. ¿De dónde viene lo que consumimos? ¿A dónde va a ir lo que no consumamos? ¿Qué podemos hacer con todo el producto que tenemos? ¿Y cuál es la huella de aquello que consumimos, no? No sé si por ahí va más o menos. A la hora, me quiero enfocar ahora en el desperdicio de alimentos. A la hora que nosotros desperdiciamos los alimentos, también estamos desperdiciando el agua y la energía que se utilizaron para producirlos, para transportarlos, ¿no? Entonces, esa parte también de estar conscientes que a la hora de comprar, compremos más responsable, ¿no? Porque lo que no utilicemos, estamos desperdiciando no solo el producto, sino todos los insumos que se utilizaron para producirlo, ¿no? Entonces... Y además, sí, en su descomposición generan gases de efecto invernadero. Exacto. Entonces, o sea, sí, es todo el ciclo. Exactamente. Y lo que te quería también preguntar es, ¿cómo ves el futuro? O sea, ya estamos ahorita con esta situación, ¿no? De, como dices, adaptación, ya está, ¿no? No es que ahí viene, aquí está. ¿Cómo podemos hacer la cadena productiva más resiliente? Porque probablemente, ojalá y no, pero puede que haya otra pandemia en el futuro. Puede que todo, bueno, no puede. Se van a seguir agotando los recursos que tenemos, en particular el agua. Entonces, ¿cómo hacer la cadena de producción más resiliente a estos cambios? ¿Cómo ves tú? Sí. ¿Qué podemos hacer? Hay muchos retos. O sea, yo creo que es muy claro, por ejemplo, el tema de la producción. O sea, lo que hay que hacer ya se sabe. O sea, en el tema de la producción, sí hay que hacer una migración hacia una diversificación de productos, hacia un aumento, por ejemplo, de la oferta de la dieta alimentaria. O sea, es esta cuestión de ir al supermercado y tener un solo tipo de papa en un país biodiverso, o tener un solo tipo de aguacate, ¿no? Que el tema del aguacate, por ejemplo, es un tema que da para mucho que hablar en ese sentido, que sí es muy sano, pero ¿qué implica en todo el ecosistema? O sea, ¿qué ha implicado en el tema del deterioro de los ecosistemas en Michoacán, en Jalisco? O sea, entonces, ese tipo de preguntas ya son visibles. Falta mucho por hacer, pero ya se conoce. Ya se conoce el otro extremo, ya se conoce el extremo de la nutrición, de la salud, de qué consumo, cuál es la dieta que me hace mejor a la salud y que además es sustentable. O sea, digamos que esos serían los extremos y tenemos gente súper consciente en un extremo y en otro. Aún así, toda la parte intermedia es crítica. O sea, ¿cómo acercas productores sustentables a consumidores sustentables? Esa parte no la estamos teniendo completa. O sea, ¿por qué crees que es eso? Yo creo que ha habido muchos esfuerzos y que hay muchos esfuerzos. Los mercados locales, los mercados que se hacen así en algunas ciudades, sobre todo en algunas ciudades más chicas que pueden traer como los productos. A mí me ha tocado ver en León, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México también algunos mercaditos, pero no son lo suficientemente rentables todavía. O sea, en el momento que tengamos más consumidores sustentables, para lo cual necesitamos mucha información, mucho conocimiento. La labor de conocimiento y difusión es más importante de lo que creemos. O sea, la difusión de los problemas concretos y de las aportaciones concretas que podemos hacer
sí puede cambiar la manera en la que nos percibimos. Entonces, yo lo que creo es que no es todavía lo suficientemente rentable y que los proyectos se mueren muy rápido. En el momento en que tengamos más demanda de este tipo de consumo, de productos que se están haciendo, van a crecer más estas cadenas de valor. Pero sí hay una parte de la cadena de valor que está muy rota. Y ahí sí tenemos que trabajar muchísimo en articular, en juntar, en vincular, ¿no? La sustentabilidad tiene que ver con vincular también. De Entonces, acuerdo. este es un reto muy importante. Ahora, el otro reto muy importante es a los grandes productores de alimentos, ¿no? O sea, cómo digamos que las acciones chicas son fundamentales y yo nunca en la vida voy a despreciar una acción personal y chica por la sustentabilidad. Cualquier acción importa, cualquier acción suma, pero también hay que atacar el tema de los grandes productores, ¿no? El tema de los grandes productores de alimentos desde el campo y también de los alimentos procesados, ¿no? Que también tiene que ver con, por ejemplo, este tema del etiquetado, este tema ahorita ya nos dicen cómo están en cuestiones nutricionales, pero sería increíble que en algún momento supiéramos cómo está también en cuestiones de sustentabilidad. ¿Qué implica qué implicó para el medio ambiente lo que nosotros estamos comiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho trabajo. ¿De dónde vienen, no? Los alimentos, porque, digo, el ejemplo clarísimo son las manzanas, que sabemos que tienen muy buena vida de anaquel y podemos estar consumiendo manzanas que fueron cosechadas hace pues, 1 año y medio, ¿no? Entonces, esa parte de saber de dónde vienen nuestras frutas y verduras y carne también sería, bueno, hay algunos países que ya están empujando por eso, eso es muy importante. Pero quisiera enfocarnos en la parte de producción, ahora que lo mencionaste. Una noticia la semana pasada acerca de quesos que no eran queso. Entonces, ahí eso implica, pues, bueno, me gustaría que tú nos contaras, porque yo tengo mis propias ideas, pero te voy a dejar a ti que nos digas cómo ves eso en el impacto pues del ambiente a la salud, o sea, ¿qué opinas, no? De este tipo de pues, productos que Yo lo que opino, no. o sea, cuando ves la noticia, ¿no? Y dices, o sea, eso lo consumí. O sea, yo lo que opino es que qué bueno que esté sucediendo y qué mal que no haya sucedido antes. O sea, ¿por qué hemos tenido que llegar a perder esa noción de lo que estamos consumiendo? Y hasta que llega una autoridad y dice eso que estás consumiendo no es lo que crees que estás consumiendo, ¿no? Entonces, lo que creo es que que estamos totalmente desempoderadas y desempoderados de lo que consumimos. Y aparte, lo pronto es que probablemente no nos importa, ¿no? O no le importa a la mayoría de las personas. Entonces, eso me parece trágico y me parece muy bien que se visibilice, que es lo mismo que con el etiquetado. Ahora, ¿qué implica para atrás? ¿Qué implica en la producción? Pues implica que se ha perdido pues la preocupación de que lo que las empresas llevan al consumidor sea realmente alimentación y se ha perdido la gobernanza de la alimentación, por decirlo de alguna manera, en la cual todos podemos tener una capacidad de poder incidir en todo el proceso. Yo creo que no solamente que hablar de producción de alimentos no es solamente pensar en lo que se está produciendo en el campo, sino todo el tema del procesamiento. Y en ese sentido hemos perdido absolutamente como consumidores y como personas que se alimentan, hemos perdido la capacidad de saber lo que está pasando. Yo creo que en el momento en que se están haciendo y se están tomando medidas es una buena señal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas medidas, no? Es más allá de un meme lo que pasa con la alimentación. Claro, ¿No? claro. Fue lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Todo el mundo sacó sus memes y ya todo el mundo se rió y ya, y no, o sea, ¿dónde está el cuestionamiento, ¿no? De esto y de cómo se produce y de quién está generando ganancias a costa de quién, ¿no? Que al final eso es nada sustentable. Y no, deja tú eso, o sea, el queso viene en sus 3 capas de plástico, el queso no queso viene en 3 capas de plástico, o sea, todo eso, o sea, también el tema del embalaje y el empaque, que entonces requieres para que te duren 1 año el queso en un congelador, entonces requieres un embalaje que también es súper insustentable. Entonces, sí, todo eso, en realidad todo eso suma, más bien es una agenda, lo que eso nos pone es una agenda real de qué vamos a hacer ahora con toda esta información, ¿no? Exacto, y como dices, como mencionaste al principio, tiene que ser una coordinación de absolutamente todos los sectores, ¿no? Entonces, el sector político,
académico, empresarial, social. Entonces, mi pregunta para ir cerrando esta maravillosa discusión que me gustaría tener otra hora y media platicando contigo, es, si tuvieras que formar un grupo multidisciplinario, ¿a quién escogerías? Y el reto sería lo que ya hemos estado hablando, cómo transformar y volver más resiliente la cadena productiva de alimentos. ¿A quién involucrarías? Mira, en realidad ahorita estamos como tratando de hablar del tema de transdisciplina, que transdisciplina justo son muchos tipos de conocimiento. Y entonces, lo primero que hay que entender es que somos una diversidad en el país. Entonces, lo que se produce de una manera en un lugar se produce de otra manera en otro. Pero entonces, yo escogería como un grupo territorialmente diverso sobre producción de alimentos. Y otro grupo territorialmente diverso sobre consumidores de alimentos, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que consume lo que se consume en el norte del país que lo que se consume en el centro, lo que se consume en el sur. Y toda esa diversidad importa. O sea, importa saber que en Yucatán los platillos tienen ciertas especies y que en Sonora tienen otras. Entonces, esa discusión me encantaría poderla tener a nivel de país donde se reconociera la diversidad. Evidentemente, las autoridades de salud, las autoridades de sanidad animal y las autoridades sanitarias también de la parte animal, que son las personas de la SADER, quienes toman decisiones sobre las normas de cómo se deben permitir o no permitir los alimentos, me parece fundamental. Y también grandes empresas y organizaciones que se dedican justamente a la comunicación y a la educación. O sea, en realidad sería un grupo demasiado grande, pero podemos hacer grupitos de trabajo. ¿No? Y aquí hay una pregunta que también entra en eso, y medios de comunicación. O sea, en realidad los medios de comunicación también tendrían que estar ahí porque juegan un papel fundamental en lo que nos comunican y nos convencen de lo que hay que consumir, ¿no? Claro, entonces, es que ahora que lo pienso, las recomendaciones de política pública obviamente tienen que ser, pues, nacionales, ¿no? Porque es muy difícil, pero ahora que te escucho, por supuesto tienes razón en hacer pequeños grupos regionales porque, por ejemplo, el estrés hídrico varía mucho dependiendo de en qué región estamos, ¿no? Y eso también tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, pues en este mundo ideal, lo que sería conveniente sería hacer grupos multidisciplinarios regionales, ¿no? Tomando en cuenta también factores culturales, ¿no? Y la agrobiodiversidad, que está en todo el país y que es diferente. Uh-huh. Entonces, María, ¿alguna reflexión final que nos quieras dejar? ¿Nos puedes dejar una pregunta para que nosotros reflexionemos? ¿O qué te gustaría dejarnos? Pues es una tarea. O sea, es como repensar qué papel jugamos de manera individual y de manera comunitaria, tanto como personas como parte de una comunidad en estas decisiones. O sea, si queremos ser tomadores activos de decisiones, entonces tenemos que pensar un poco más. Y pensar es mucho mejor que no hacerlo, ¿no? O sea, no nos dejemos llevar por lo que nos dicen sin cuestionarlo profundamente. Mi reflexión es el pensamiento crítico siempre nos va a ayudar a salir adelante y a que esto mejore, ¿no? De acuerdo, te agradezco muchísimo, María, agradezco a los asistentes y pues bueno, que nos quedamos con mucha tarea para reflexionar y a mí me gustaría adicionar el tema de cooperación y colaboración multisectorial, que eso es fundamental. Entonces, te agradezco de nuevo, María, me encantó platicar contigo. Muchas gracias a los asistentes. Cedo la palabra a la doctora Parra. Y no se olviden conectarse el próximo viernes para nuestro panel de clausura. Muchas gracias. Creo que fue una excelente entrevista, muy interesante, que nos deja pensando sobre que debemos de tomar conciencia sobre las decisiones alimentarias que hacemos. Y en todos los ámbitos debemos de tomar acciones, ¿no? Entonces creo que es una reflexión que debemos de llevarnos de tarea y actuarla. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos dentro de una semana, el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias.